Ya estamos bien entrados en el mes de junio, que es el mes en el que celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, y es el mes donde varios ámbitos de la sociedad, especialmente en los países más ricos del mundo, celebran también el mes del orgullo homosexual, ¿no? O del orgullo gay o del orgullo LGBT. Y durante este mes se hacen públicas las diferencias que existen no solamente entre quienes son partidarios de la ideología de género y los católicos, sino también al interior de algunas élites católicas, ¿no? Y quienes han venido siguiendo mi presencia en las redes sociales habrán notado que he tenido algunos intercambios con el padre Daniel Pajuelo, el marianista español que es fundador de la red y misión, y de la hermana nicaragüense, la religiosa nicaragüense que vive en España, que es la hermana Sisquia. Los menciono por nombre, no porque quiera ser más confrontacional, sino simplemente por una cuestión de respeto. Ellos han respondido en alguno de sus tweets a las críticas que yo he hecho, pero sin referirse a mí, obviamente hablando de mí, ¿no? Y de los que piensan como yo, o sea, no soy único en esto. Pero el tema creo que se resuelve en este intercambio en qué cosa nosotros entendemos que es la misericordia. Porque yo no creo que la gran mayoría de los católicos crean que no se debe practicar la misericordia, y mucho menos que crean que no se debe practicar la misericordia con las personas homosexuales. Yo estoy convencido que se debe practicar la misericordia y no voy a entrar en los detalles de cómo lo hago porque no quiero hablar de cosas que quiero que el Señor las sepa, pero no que sepa el mundo. Pero por razones incluso de cercanía familiar, este es un tema que me toca muy cercanamente, ¿no? Entonces, estoy convencido de la necesidad de la misericordia. Estoy convencido de que desde el punto de vista de las estructuras eclesiásticas hemos hecho muy poco por las personas homosexuales. Los sacerdotes no están bien entrenados para responder en confesión, ¿no? Cuáles son las características y cuáles son las respuestas que se deben dar. Los apostolados como Courage Latino, por ejemplo, no tienen suficientes recursos, no funcionan en la dimensión en que deberían funcionar porque encuentran mucha hostilidad, especialmente la hostilidad de los medios sociales, de los medios públicos e incluso de personas dentro de la iglesia como el padre James Martin, por ejemplo, que constantemente denosta el trabajo que hace Courage y que es vivir esta realidad, Courage Latino, que es vivir esta realidad de las personas con atracción a personas del mismo sexo en la plenitud de las enseñanzas de la fe. Entonces, la misericordia es un deber, es una obligación. La misericordia para un grupo que ha sufrido mucho y que sigue sufriendo, no solamente por los prejuicios sociales, sino por la naturaleza de la atracción, ¿no? Porque efectivamente, como enseña el catecismo de la Iglesia Católica, no es una inclinación de acuerdo al orden natural. Eso no descalifica en nada la dignidad, no descalifica en nada la calidad interior de la persona, y tengo la certeza de que muchos de ellos me van a anteceder en el reino, porque esta vida es una vida de lucha, de combate para poder llegar a la santidad, para crecer hasta la estatura de Cristo, como dice San Pablo, y eso nos toca a todos, nos toca absolutamente a todos, ¿no? Entonces, sí nos toca defender a las personas con esta condición, a nuestros hermanos homosexuales, con total caridad, y tenemos que hacer cosas mucho mejores en términos de acogida en la parroquia, en términos de la acogida en las comunidades eclesiásticas, y no se ha reflexionado lo suficiente, ¿no? Y en esto
la Iglesia siempre ha tenido dificultades en hacerlo, ¿no? Hay fenómenos sociales, hay fenómenos antropológicos que acontecen a lo largo de la historia, y la Iglesia tiene que irse adaptando e ir abriendo los distintos desafíos de la modernidad, como decía el Papa Benedicto XVI, y proponer una respuesta que sea fiel a la identidad católica, pero que sea novedosa, absolutamente novedosa en su forma de enseñar. Entonces, sí, estamos en déficit, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que todavía se deben hacer. Escucho a personas con estos problemas, las angustias que tienen y la falta de estrategia, la falta de connaturalidad para tratar a estas personas, ¿no? ¿Qué pasa cuando una de ellas, por ejemplo, se presenta en un grupo juvenil, en un grupo pastoral, ¿no? Uno de ellos acá en Estados Unidos me decía, mira, inmediatamente yo me acerco a una parroquia y me convierto en la persona homosexual, ¿no? Soy el gay, digamos, de la parroquia. Entonces yo quiero ser uno más de la parroquia, ¿no? Y que así como yo sé de los problemas que otras personas pueden tener con distintas tentaciones, yo tengo las mías, pero soy un miembro pleno de la parroquia con plena dignidad. Entonces, yo encuentro que la gente está preocupada de si es que yo he roto mi celibato, ¿no? Más que otras personas que también rompen su celibato de forma heterosexual, ¿no? Entonces, hay esta dificultad, hay estos prejuicios, hay todavía muchos problemas que hay que resolver. Dicho esto, no es auténtica misericordia la misericordia que le da las espaldas a la verdad. Y lamentablemente, lo que veo en las redes sociales, no solamente de estos queridos hermanos en la fe que he mencionado, sino de algunos otros, es que la misericordia, entre comillas, solo es posible si nosotros negamos la doctrina católica. La doctrina católica que dice que es una inclinación desviada y que los actos homosexuales, los actos sexuales homosexuales son intrínsecamente malos. Es decir, que bajo ningún contexto y bajo ninguna circunstancia se pueden justificar como buenos, ¿no? Y por si acaso, esa exigencia no es distinta en nada de la exigencia que tengo yo, que tiene la hermana Siskia, que tiene el padre Pajuelo, para vivir el celibato. O sea, también nosotros. Ninguno de nosotros tres, porque yo soy consagrado, lo es la hermana Siskia, el padre Pajuelo está comprometido por un doble compromiso, primero como religioso marianista, ha profesado sus votos como marianista y después como sacerdote, ha profesado sus votos como sacerdote. Lo que él opine personalmente sobre el celibato sacerdotal es completamente irrelevante, porque él se ha comprometido a algo respecto de lo que enseña la Iglesia actualmente. Él no dijo, voy a ser sacerdote para cambiar esta doctrina. Dijo que aceptaba, ese es en la juramentación, tanto de su congregación como en la juramentación de su propio sacerdocio. Entonces, a una persona homosexual no se le pide nada distinto de lo que se me pide a mí. Y el hecho es que la enseñanza católica sobre este tema es clara. Yo entiendo personas que están en el frente pastoral, que se sienten profundamente cuestionadas por el sufrimiento que tienen nuestros hermanos homosexuales. Y entiendo que sientan la angustia y la desesperación que son propias de cualquier apóstol que tiene auténtico compartir y auténtica compasión, sufre la pasión con aquellos que están en una pasión, con las personas homosexuales. Pero los más eficaces en resolver los temas de los cristianos que están conflictuados por la inclinación homosexual, por la homosexualidad, son aquellos que les presentan la respuesta del Evangelio. Pienso en el caso de Courage Latino, por ejemplo,
de otros apostolados. Hay un apostolado bellísimo en Estados Unidos que lo han comenzado unos estudiantes, unos ex alumnos de la Universidad Franciscana de Steubenville, que se llama Eden Invitation, o sea, la invitación del Edén, ¿no? Y que sabe que existen todas estas dificultades relacionadas con la atracción a personas del mismo sexo, pero que comprenden algo muchísimo más importante, y es que la compasión de Jesucristo es una compasión que se va a manifestar a través de la iglesia. Las personas que nos hemos consagrado a la iglesia, no nos hemos consagrado a Jesucristo en abstracto, lo hemos hecho a través de instituciones. Los religiosos, las religiosas, los consagrados, lo hemos hecho a través de instituciones de la iglesia. Y con todos los defectos que tienen esas instituciones, especialmente la mía, ¿no? Con todos esos defectos, siguen siendo parte de la iglesia. Porque Jesucristo vino a salvar al mundo a través de la iglesia. La iglesia es el sacramento de salvación, hermanos. No podemos olvidarnos de eso. Y la iglesia tiene unas enseñanzas. Entonces algunos dicen, mira, lo que pasa es que la actual enseñanza de la iglesia está completamente anticuada porque proviene de una antropología del siglo XIII, ¿no? Entonces, claro, cuando lo dicen de esa manera, básicamente se refieren al hecho de que la estructura teológica y antropológica fue puesta, ¿no? Fue compilada, no fue inventada, no fue creada, fue compilada por Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y efectivamente podemos decir, sí, eso corresponde al siglo XIII, es verdad. Pero si nosotros estamos descartando una enseñanza porque corresponde al siglo XIII, que como digo, no fue inventada el siglo XIII, fue articulada, ¿no? El siglo XIII. Si nosotros creemos que esa es una doctrina anticuada, entonces ¿por qué creemos en la doctrina de Jesucristo que tiene más de 2000 años? ¿Por qué? No deberíamos creerlo, ¿no? ¿Por qué cuestionamos, por qué hacemos arqueología selectiva, arqueología teológica selectiva? Esto acá es viejo y esto es moderno, ¿no? Y son las mismas personas que nos dicen, pero en el siglo V se hacía tal cosa, ¿no? Y hoy día deberíamos recuperarlo. Hacen arqueología selectiva. La verdad es que la iglesia tiene una enseñanza. Y las personas como el padre James Martin en Estados Unidos, el padre Pajuelo en España, y básicamente creen que la doctrina de la iglesia tiene que cambiar, que el catecismo tiene que cambiar. Yo no voy a disputar con ellos, no voy a juzgarlos en su intención, que supongo que es la mejor, que es efectivamente la habilidad de anunciar el Evangelio en un mundo que cada vez es más distante del Evangelio, ¿no? Cuestiono simplemente la inteligencia de creer que la solución de la Iglesia Católica está en renunciar a su identidad o redefinir su identidad, inventada por algunas personas que dicen, no, ¿sabes qué? En realidad el cristianismo es esto, lo esencial es esto. Lo esencial es lo que nos dice la Iglesia, no lo que dicen ellos. Y la doctrina de la Iglesia es absolutamente clara. Yo creo que los fundamentos de la doctrina de la Iglesia no cambian. Creo que eso no está en discusión. Creo que esos fundamentos han sido establecidos por Jesucristo. Y creo que lo que Jesucristo ha establecido es esta Iglesia Católica que nosotros hemos recibido. Si otras personas piensan que la Iglesia tiene que cambiar, tiene que arrojar su doctrina, es cuestión de ellos. No estoy de acuerdo. El 100% de las veces que he escuchado esos argumentos, he escuchado que básicamente están fundamentados en clichés, en frasecitas, en memes, y no en doctrina seria, reflexionada y madura, ¿no? Pero tienen el derecho humano de pensar lo que quieran, pero lo que no tienen el derecho es de firmar como consagrados, como miembros de una específica iglesia, la única iglesia, la de Jesucristo, y después decir, voy a actuar en contra de esa doctrina, porque eso es lo que están haciendo.
están actuando en contra de doctrina revelada, ¿no? Entonces, por si acaso he escuchado todos los argumentos, esa parte del catecismo no es doctrina revelada, es tu opinión, es tu opinión. Entre tu opinión y la de la Iglesia, la de la Santa Madre Iglesia, ¿con cuál crees que me voy a quedar? Como católico, como consagrado. ¿Con cuál se debería quedar cualquier católico consagrado? Con la verdad de la Iglesia. Entonces, las deficiencias reales en la pastoral deben reforzarnos aún más. Como dice el padre Bochansky, el presidente de Courage, el sacerdote dedicado profundamente a este ministerio, todas las horas de su vida. O sea, nadie tiene más experiencia. Él no está en TikTok, no está en ninguno de esos, de otros medios en los que estoy yo y están otros, ¿no? No los critico. Pero él, desayuna, almuerza, come, duerme las dificultades profundas y hasta las tragedias de las personas homosexuales. Entonces, nadie puede ir a hablarle a él en base a clichés que he creado en un estudio de televisión, ¿no? Entonces, esto es lo más importante, hermanos. La misión y nuestra responsabilidad y nuestro amor y nuestra misericordia por las personas homosexuales es precisamente la de enseñar la verdad, la de proclamar la verdad, la de compartir la verdad. Porque si no, estamos creyendo que Jesucristo no salva, que Jesucristo salva fuera de la iglesia, con un Jesucristo que yo me he imaginado, que no es el Cristo verdadero, sino el que yo me he imaginado, ¿no? Y eso no está bien, eso no es parte de la iglesia, eso puede ser lo que tú quieras, lo que tú piensas, lo que opinas, muy bien. Tienes todo el derecho de pensar personalmente en lo que dices, pero primero, no digas que estás actuando en nombre de la iglesia porque no estás actuando en nombre de la iglesia. Y no denostes como ideólogos, como derechistas, como conservadores, como extremistas, a quienes sí defendemos la doctrina de la iglesia. Porque nuestra posición no es ideológica, es doctrinal. Y porque nuestra posición no es dogmática, entre comillas, más allá de que tú y yo aceptamos dogmas de la iglesia. Supongo, ¿no? O sea, el dogma de que Jesucristo es Dios, supongo que los comparto con estos hermanos, ¿no? El dogma de que Jesucristo resucitó y que no es un mito, supongo que lo comparto. Y supongo que todo lo que decimos en el credo, que son dogmas, lo compartimos. Pero fundamentalmente estamos convencidos de que la pastoral no se opone a la doctrina. Por el contrario, no hay auténtica pastoral si no se difunde la verdad de Jesucristo y de la iglesia. El principal acto de misericordia es que inmediatamente después de la compasión de corazón que nos debe producir el sufrimiento de cualquier persona, y eso implica a nuestros hermanos y hermanas homosexuales, es el deseo de compartir con ellos la verdad. No de decirles, yo te acojo sin ninguna consecuencia, sin explicarte lo que Jesucristo quiere y espera de ti. Eso no es misericordia. Ese es simplemente una tonelada de agua azucarada que termina ahogando a quien la produce y a aquella persona que se quiere erradamente salvar o edificar. Que tengan un buen día.